los estudios principales de la Universidad de las Américas transmite Noti Digital. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Noti Digital. Los saludamos desde los estudios de la Universidad de las Américas. Soy Doménica Figueroa y me acompaña Nelson Dávalos. ¿Qué tal, Doménica y amigos? Les contamos que el día de hoy vamos a tener un programa donde analizaremos los 10 años del correísmo. Les invito a que se unan a nuestra conversación con el hashtag que ven en pantalla. Y dicho esto, iniciamos hablando sobre el ambiente político que vivió Ecuador hace 10 años, según lo recoge la prensa de la época. Este mandato logró generar cierta estabilidad política en el Ecuador después de años de golpes de Estado. Recordemos en la siguiente nota en qué contexto llegó Rafael Correa al mandato. A finales del 2005 y bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez, la desinstitucionalización en el Ecuador provocó un caos total. Serán ustedes, los del pueblo. Los políticos de aquella época no eran respetados por las masas populares. Es por esto que en menos de una década el pueblo ecuatoriano derrocó a 3 presidentes. El país se indignó y se rebeló cuando la Corte Suprema de Justicia, precedida por Guillermo Castro, decide anular los juicios por delitos penales en contra de los exmandatarios Bucaram, Alberto Daik y Gustavo Noboa. Yo quiero agradecer a Pichi Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, jurista, que ha tenido la valentía y el honor de acabar ese sicariato judicial. Ante el retorno de Abdalá Bucaram, el pueblo, lejos de intimidarse, salió a las calles a protestar en contra del régimen de Lucio Gutiérrez. Pese a la derogatoria de la Corte Suprema de Justicia, el pueblo ecuatoriano se declaró en rebeldía y salieron a las calles a protestar durante una semana, protesta que culminó en el derrocamiento de Gutiérrez. Esa fue la realidad del Ecuador de hace más de una década. Posterior a los sucesos del 2005, en el febrero del 2006, nace oficialmente el movimiento Alianza País con Rafael Correa como su líder y con el fin de unir a la izquierda ecuatoriana. Con Correa como candidato, Alianza País quedó en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones del 2006. La compresión de la política ecuatoriana tiene un antes y un después del presidente Correa. Muchos aciertos, pero también muchas limitaciones importantes que han marcado su gestión. Bueno, Nelson, te comento que continuamos con el recorrido de los 10 años de Rafael Correa en el poder. Y salud, educación y justicia son los 3 ejes fundamentales que necesita cada país para poder continuar. Así es, Dome, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que no todas las críticas fueron aceptadas ante estos 3 temas. Los opositores obviamente vieron las partes contrarias ante estos temas. Así es, pero bueno, Jorge Quevedo nos amplía un poco más el tema al respecto. Desde la llegada al poder del presidente Rafael Correa en el 2007, en el Ecuador se evidenció una transformación dentro de 3 ejes fundamentales: salud, educación y justicia, considerados fundamentales para el desarrollo humano, partiendo desde el fundamento que consta en la Constitución de Montecristi, la cual determina el otorgamiento de estos ejes de forma gratuita. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha invertido 30 veces más que los últimos 7 gobiernos juntos, es decir, 7.348 millones de dólares según la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID. Por ello, el país llegó a ocupar el primer lugar en Latinoamérica en lo que se refiere a inversión en educación en el 2014, llegando a alcanzar el 2.0 del gasto público o PIB, lo que dio apertura a becas en el exterior y la creación de nuevas escuelas del milenio. Pero el debate sigue latente en si la inversión solucionó o agravó la situación de los estudiantes
en el territorio. El sistema de salud pública en el Ecuador evidenció un cambio notorio con la construcción de nuevos hospitales, capacitación a nuevos especialistas, equipamiento, entre otros elementos, llegando a alcanzar un total de 43.870.164 atenciones, lo que antes de este gobierno, en el 2006, se realizaban 16.199.151, según datos del Ministerio de Salud. Pero esto no ha sido suficiente, pues cada vez más el sistema de salud pública sigue recibiendo más pacientes y la creación de 60 hospitales y 85 centros de salud se vio opacada por la falta de personal especialista y la entrega de medicina gratuita como lo ampara la Constitución, lo que lleva a la reflexión si el sistema de salud pública es suficiente para abastecer las necesidades de la población. La implementación de una nueva Corte de Justicia en el Ecuador dio el impulso para una nueva cara en materia de derecho, llevando a este organismo a la implementación de nuevas metodologías amparadas en la Constitución. Jueces, fiscales y la creación de un Ministerio de Seguridad son el punto de partida para analizar si realmente se ha evidenciado un cambio en la justicia ecuatoriana. Familias, ciudadanos y todos los hechos suscitados a lo largo de este tiempo no se sienten conformes con el nuevo modelo de justicia. Ante todo esto, el gobierno entrante tiene un gran reto de impulsar nuevas reformas a un modelo ya implementado, que en un corto o largo plazo dará mucho más de qué hablar, y será la ciudadanía quien juzgue sus acciones. Bueno, Nel, te comento que entre las principales propuestas de campaña de Rafael Correa estuvo la reforma constitucional que se ejecutó en 2008. Así es, Doménica, una época que en realidad muchos analistas políticos la vieron como bastante complicada. Es por eso que Rafael Correa, cuando llega a su mandato en 2007, lanza una propuesta de consulta popular al Congreso Nacional. Pero esto generó varios conflictos con el Congreso y luego se destituyó a 57 diputados. Estuvo bastante complicada esta situación en realidad, pero recordemos que el 15 de abril del 2007, en la consulta popular, el sí gana con una aceptación 81.72% de los votantes. Entonces, es una clara ventaja que se tuvo. Claro que sí, pero para ampliar la información vamos a ver la siguiente nota. La Asamblea Constituyente de Ecuador fue una de las principales propuestas de campaña que tuvo el economista Rafael Correa en su candidatura a la presidencia del 2006. Reformar la Constitución y que sustituya a la vieja de 1998 estaba en sus planes. Tiene la nueva Constitución de la República del Ecuador. Esta tuvo como sede el complejo denominado Ciudad Alfaro, esto ubicado en Montecristi, en la provincia de Manabí. La Asamblea inició las sesiones el 30 de noviembre de 2007 y oficialmente terminó sus funciones el 25 de octubre del 2008, cuando entregaron al Tribunal Constitucional Electoral para que sea llamado a referéndum. La Asamblea fue conformada por 130 asambleístas, instalándose en 10 mesas de trabajo. Estas fueron derechos fundamentales, organización y participación ciudadana, estructura e instituciones del Estado, ordenamiento territorial, recursos naturales, trabajo y producción, desarrollo, justicia, soberanía, legislación y fiscalización. Pero instalar una asamblea para plantear esta reforma constitucional ¿era necesario? 10 años después, esto queda simplemente para el análisis. Las megaobras también caracterizaron a este gobierno, Doménica. Proyectos multipropósitos, hidroeléctricas y carreteras son algunas de las obras que deja el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero también deja un elevado índice de endeudamiento. Por eso vamos a ver una nota. Hidroeléctricas, escuelas del milenio, carreteras y hospitales son parte de las obras que el gobierno de Rafael Correa deja al país tras 10 años de gobierno. Los argumentos de las autoridades para invertir en estos sectores han sido diversos, pero todos apuntan a un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. El sector hidroeléctrico tuvo un importante desarrollo en esta gestión.
Con el objetivo de cambiar la matriz energética del país, se han construido 8 hidroeléctricas. Según datos de la Vicepresidencia de la República, el Estado ha invertido 4.750 millones de dólares en la construcción de proyectos hidroeléctricos. Esta inversión ahorró al Estado 750 millones de dólares en el 2016 y se estima que a finales de este año se ahorren 1.200 millones, ya que no se está importando combustibles para su funcionamiento. Casi la mitad de nuestra energía eléctrica era de origen térmico y otra parte se importaba. Importábamos a Colombia y Perú, dicho sea paso, nos vendían carísimo. ¿Okay? Con estas nuevas hidroeléctricas vamos a duplicar nuestra potencia eléctrica y va a ser la matriz eléctrica tal vez la más eficiente del planeta, la más amigable con el medio ambiente, con 92% de esa energía renovable gracias a nuestros ríos, a la fuerza hidráulica. En cambio, en el sector salud, la inversión asciende a los 13.500 millones de dólares, destinados a la construcción y repotenciación de casas de salud. Hasta el momento se han construido 21 hospitales y repotenciado 10. Con esto, el servicio ha pasado de realizar 16.000 atenciones en el 2015 a 38.000 en lo que va de este año. Por otro lado, la construcción de sistemas viales ha dejado una inversión de 6.000 millones. Las carreteras más emblemáticas se encuentran en las provincias de Guayas, El Oro y la Amazonía. En el sector educación, las escuelas del milenio fueron la respuesta del gobierno para terminar con la situación precaria en la que se encontraban algunas escuelas rurales del país. Sin embargo, la principal crítica a este sistema son las largas distancias que los estudiantes deben recorrer para ir a clases, lo cual dificulta que asistan con normalidad. Actualmente en el país existen 70 escuelas del milenio en funcionamiento, lo que supuso una inversión de 300 millones de dólares. Para sustentar la construcción y funcionamiento de estos y otros proyectos, el Estado ha adquirido financiamiento por miles de millones, sobre todo con su principal prestamista, China. Según datos del Ministerio de Finanzas, al cierre de febrero de este año, la deuda pública consolidada llegó a los 27.650 millones de dólares. Dentro de esta cifra no se considera la deuda que el Estado tiene con entidades públicas como el IES o la Corporación Financiera Nacional. Desde el gobierno se ha creado esta figura para lograr ampliar el techo de deuda que según la Constitución no puede superar el 40% del Producto Interno Bruto. Si sumamos la deuda pública consolidada más la deuda pública agregada, donde sí se considera la deuda del Estado con organismos públicos, el monto llegó a febrero de este año a 39.883 millones. Continuamos con Noti Digital y en los últimos 10 años la censura a medios de comunicación, a periodistas y a varios ciudadanos ha generado malestar en la población. Así es, Dome, pero si recordamos un poquito la anterior semana, bueno, en realidad la última sabatina, el presidente Rafael Correa rompe un ejemplar de diario La Hora. Entonces, esto no es algo que lo hemos visto solo esta vez, sino es algo que se ha dado por varias ocasiones. Esto ha desencadenado que en el país se hable hasta de persecución política a periodistas. Por lo mismo, los invitamos a ampliar la información en la siguiente nota. En los 10 años de mandato de Rafael Correa se ha hablado de persecución política y varios ciudadanos han estado involucrados. El denominado intento de golpe de Estado del 30 de septiembre fue un escenario en el que varios dirigentes políticos y sociales fueron enjuiciados o encarcelados. Este es el caso de César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, al cual se le acusó de intento de magnicidio por supuestamente no querer abrir la puerta del hospital a Rafael Correa. Y luego por dar una entrevista a la cadena internacional CNN en la cual afirmaba que el presidente nunca estuvo secuestrado. A esto, en una sabatina, Rafael Correa respondió: Que sepa con quién se está metiendo. Soy el presidente de la República, pedazo de majadero. Tú eres mi subalterno y no puedes estar por tus intereses y odios personales tratando de hacer quedar como mentiroso a quien es tu jefe. Ante este acontecimiento, así se pronunciaron los medios de comunicación. El diario El Universo citó: preso el director de hospital policial que contradijo a Correa, el cual también escribía: la justicia se agiliza ante los pedidos hechos en enlaces. El diario El Comercio ponía: ex jefe del hospital policial, preso tras pedido de Correa. Y en sus páginas interiores escribía: Carrión fue detenido tras la orden de Correa.
preso por hablar con la CNN, decía el diario La Hora. César Carrión detenido por sus declaraciones en la CNN, diario Hoy. Bueno amigos, y como les comentamos en un principio, el día de hoy tenemos a un entrevistado que, bueno, de talla internacional definitivamente. Les presento a Lolo Echeverría, él es analista social y político. Lolo, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en este especial de Noti UDLA. Vamos a hablar sobre temas bastante controversiales, los 10 años del correísmo. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, Lolo, muchos hablan sobre la década ganada. ¿Qué opina usted al respecto en temas de salud, de educación y de infraestructura en realidad? ¿De Ecuador o de Argentina? Porque la década ganada es un calificativo que le dio Cristina Kirchner a su década de gobierno. Así es, pero bueno, el presidente Rafael Correa lo asumió como propia también y también se dio como la década ganada la de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Bueno, sí es una copia en el nombre. En realidad es también en el contenido una copia, es decir, es lo mismo, el mismo fracaso vendido como una victoria, como un éxito. En realidad, durante estos 10 años hemos perdido todo. Perdimos las libertades, básicamente la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de protestar. Todos son derechos constitucionales establecidos que ya no existen. Y también hemos terminado en un fracaso económico porque tenemos una recesión, es decir, el camino hacia atrás, y un endeudamiento espantoso. Cuando llegó al gobierno, el presidente Correa decía que era una traición a la patria el endeudamiento excesivo que había para ese entonces, según él. Hoy el endeudamiento es peor y ya no es traición a la patria. Usted al principio comentaba acerca de la libertad de expresión. ¿Qué tenemos detrás de esta ley que ha sido una de las más criticadas, la ley de comunicación? Bueno, todo gobierno autoritario lo primero que hace es controlar la información. Al controlar la información, entonces se crea en el fondo una realidad paralela. Si yo controlo la información, yo puedo decir no importa cuánto es el desempleo, cuánto es el índice de inflación, todos los índices puedo yo darlos equivocadamente o mentirosamente y los medios de comunicación tienen que reproducir eso. ¿Por qué? Porque es el dato oficial. Porque la ley de comunicación dice que la información tiene que ser verificada. ¿Cómo verifica usted la información? ¿Cómo verifica aquí en este país el índice de desempleo? Mirando los índices que le dan oficialmente. Entonces, si todos los índices están maquillados de acuerdo a la propaganda, entonces se ha creado una realidad paralela. Ese es en el fondo el afán de todo gobierno autoritario, de crear un mundo que es controlado por el Estado, una realidad controlada por el Estado, que no corresponde con la realidad. Bueno, estas han sido las palabras de Lolo Echeverría, que bueno, le agradecemos muchísimo por estar junto a nosotros en este espacio de opinión de Noti Digital. Muchísimas gracias, Lolo. En realidad, muy buena la entrevista. Gracias a usted. Bien, amigos televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de Noti Digital, el noticiero de la Universidad de las Américas. La mañana de hoy nos acompaña el asambleísta nacional Fernando Burbano de la Alianza Creo Suma, quien nos acompañará en un diálogo acerca de estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Fernando, buenos días, bienvenido a este programa. Buenos días, José. Gracias por la invitación. Bien, Fernando, para comenzar este diálogo quisiera saber cuál es su opinión al respecto acerca de estos 10 años de la Revolución Ciudadana, de un modelo de gobierno que se ha venido implementando luego de que en el Ecuador salió se podría llamar de un neoliberalismo que acompañado de Alfredo Palacio en el gobierno y que vino a transformar ciertos ámbitos en la política ecuatoriana. Bueno, yo quisiera recordar que hace 10 años el pueblo ecuatoriano sufría un desencanto respecto de la clase política.
la clase política se había vinculado con políticos, digamos, con actores del sector económico fundamentalmente. Teníamos unas instituciones totalmente desprestigiadas, un Congreso Nacional que se lo veía, no representaba a los ciudadanos, las instituciones públicas desacreditadas, casos de corrupción, muy poco contacto entre los ciudadanos y el poder. En este escenario, más aún cuando las organizaciones sociales venían de un proceso años atrás de ir a los levantamientos y manifestaciones populares, en este escenario es donde surge la revolución ciudadana. Los ciudadanos esperaban un cambio para profundizar la democracia. Y con la primera, digamos, acción que hizo la Revolución Ciudadana fue la convocatoria de la Asamblea Constituyente, que era la demanda justamente de las organizaciones sociales, refundar el país, tener un nuevo marco, un nuevo pacto social que permita profundizar la democracia, que permita eliminar estos vicios, esta relación entre el poder económico y el poder político que tenía secuestrado al Congreso Nacional y levantar la credibilidad del institucional. La Constituyente hizo un rediseño de la estructura del Estado, introdujo dos nuevas funciones, la función electoral y la función de participación ciudadana y control social, pero a la vez también intentó profundizar la descentralización. Estas medidas fueron realizadas para hacer ciudadanía con el poder, de tal manera que la democracia se haga desde lo territorial, desde lo más cercano a la gente. 10 años después podemos hacer una lectura sobre este cambio fundamental que se pretendió hacer. En primer lugar, vemos que hoy nuevamente los ciudadanos están desencantados del sector político, desencantados de este nuevo modelo que, más allá de permitir un sistema pluripartidista, un sistema de partidos políticos, lo que ha hecho es permitir la hegemonía de un partido único en el poder. Y justamente Fernando, en esa parte que usted comentaba acerca de esta asamblea de Montecristi instalada en el 2007, si no me equivoco, ahí se dio un cambio radical en esta parte de salud, de educación, y un poco también se habló de la justicia aquí en el Ecuador, pero en este ámbito se habla, ha habido muchas críticas, mejor dicho, en el cual hacen que la salud, la educación, si bien es cierto, ha dado una transformación, pero no está, se puede decir, muy apta para la población ecuatoriana, pues muchos de los ciudadanos se han quejado de que las escuelas del Milenio son muy alejadas de sus lugares de residencia. En la salud hay muy pocas medicinas para la demanda pública, y en la justicia ni se diga. O sea, es como que el pueblo ecuatoriano tiene como que cierto como que rechazo a este tipo de transformaciones, o se lo podría llamar que es un tipo de, se puede decir, de conformismo para la población. Mire, George, hay dos temas, ¿no? Primero, la reforma del Estado, que quería mejorar la democracia, y que hoy nos encontramos con un sistema político de un partido único que domina todo el poder, donde no hay equilibrio de poderes y donde el Ejecutivo tiene absolutamente copado todas las funciones del Estado. Este no era el modelo que queríamos, y hemos pasado de un sistema democrático imperfecto, con muchos vicios, con muchos problemas, a un sistema autoritario, manejado por un solo partido político. Esa es la primera cosa. La segunda, en materia de derechos, en la Constituyente se reafirmó muchos de los derechos que ya estaban consagrados en la Asamblea Constituyente de 1998, y entre ellos el acceso universal a la educación, a la salud, a los servicios básicos. Ya en el ejercicio del poder, en este gobierno que ha tenido la suerte o tuvo la suerte de manejar una cantidad... Entonces, Fernando, cuéntanos un poco más acerca de lo que estamos tratando, de este tema de la salud, la educación, la justicia, como una reforma para el pueblo ecuatoriano. Entonces, parte de la reforma para recuperar las instituciones y la credibilidad del pueblo ecuatoriano, se propuso que el Estado tiene que estar más cerca de los ciudadanos. Y para estar más cerca de los ciudadanos, el primer cambio que se hizo
es que profundizar la descentralización. Y en el tema de justicia, al tener muchos juicios represados, al tener la operación de la justicia muy lenta, lo que se trató es de hacer una reforma que permita acelerar los procesos, cambiar los procesos. Se ha introducido el sistema de la oralidad, etc. Lo más condenable de la justicia es sin duda la injerencia política que tiene la función judicial. Ha sido muy común que cada sabatín ya den prácticamente dictámenes desde el presidente de la República sobre tales o cuales temas de interés nacional. Entonces, la sensación que tiene el ciudadano respecto de la justicia es de que la justicia sirve para perseguir a quienes piensan distinto. Y los ciudadanos hoy quizás no tienen la misma percepción que antes. Si bien es cierto, se ha mejorado la infraestructura, pero cabe mencionar también con altos costos los nuevos edificios de la función judicial. Sin embargo, la calidad y la celeridad de la prestación de servicios tiene mucho por qué mejorar. En materia educativa, como usted señala, una de las grandes reformas ha sido la introducción de en tema de infraestructura de las escuelas del milenio. Pero cuando vemos, la realidad es otra. Existen comunidades que están totalmente inconformes porque sus hijos están lejanos de la comunidad, tienen que caminar mucho para ir a la escuelita, además de que desintegra la escuela de la comunidad unidocente. Quizás debía haber sido reformulada, repotencializada, pasarla a pluridocente, mejorar su infraestructura, porque las escuelas en el sector rural son el núcleo de la comunidad. Ahora bien, por un lado sí ha mejorado el sistema de la infraestructura, pero por el otro lado la calidad y el acceso universal a la educación deja mucho que desear. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que hoy no pueden ingresar a la universidad y la diferencia de la calidad educativa de los sectores periféricos, de los sectores rurales respecto de las grandes ciudades sigue siendo una constante, a tal punto que muchos estudiantes no pueden ingresar a los centros universitarios. Y el problema que tenemos hoy es de que cerca de 1 millón de jóvenes están sin oficio ni beneficio, están en la casa, están intentando ingresar a la universidad. Y lo más grave, que aunque no se lo dice, esta es una manera de privatizar la universidad, la educación. Porque los padres de familia, ante la imposibilidad de que sus hijos ingresen al sistema público, a la universidad pública, no les queda otro que recurrir a las universidades privadas y a los institutos privados que durante este gobierno han crecido, se han desarrollado más gracias a la gran demanda que ha existido de los estudiantes que no han podido acceder al sector. Y con esto, de salud, y con esto que usted nos acaba de decir, se puede decir que para el nuevo gobierno que entra, ¿cuál sería el reto en materia de educación superior? Que es uno de los temas más polémicos dentro de este gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál sería el legado que tendría que continuar el gobierno de Lenín Moreno? Pienso que hay dos acciones que se tienen que realizar. Primero, la profundización en el sistema de educación superior, mejorando la autonomía de las universidades, fortaleciendo los niveles intermedios. Realmente muchos estudiantes quieren seguir la universidad porque también no hay otras opciones. No nos olvidemos que en el proceso de formación del ser humano, la opción de la universidad es un camino hacia lo que consideramos el éxito, la realización personal, la alegría, la felicidad, la conformación de una familia, el cumplir los sueños y los anhelos que tenemos nosotros. Y muchas veces el cumplimiento de esos sueños y esos anhelos se dan por el acceso al trabajo. Entonces, la manera de acceder al trabajo es tener un título profesional en el sistema actual. Pero si tuviéramos un sistema en el cual el acceder al trabajo, el acceder a los recursos económicos, que de alguna manera son el camino, la vía para la consecución de aquellas cosas que necesita el ser humano para tener una vida digna y ser feliz de alguna manera, es tener un oficio, tener una formación, tener una experticia que le permita vincularlo con el sector laboral, o tener la posibilidad de acceder a un crédito para poder tener un emprendimiento y de igual manera tener posibilidad de acceder al empleo, pues la realidad cambiaría. Millones
están inmersos en el sistema educativo y fuera de él, no es que estén detentando única y exclusivamente pasar por la universidad. Lo que están buscando es una herramienta que les permita trabajar, que les permita en el futuro conseguir sus sueños, sus realizaciones. Entonces, a la vez que hay que mejorar el sistema de educación superior, también hay que mejorar la oferta de otras opciones que les permitan a los jóvenes emprender en la vida. Por ejemplo, hay un sinnúmero de carreras medias que necesitan la empresa, el comercio, o hay muchos oficios que necesitan ser pulidos y que no hay quien los dé. La pregunta es, ¿dónde aprendo para ser un sastre bueno? ¿Dónde aprendo para ser un buen tornero, un buen soldador? Y que muchas veces son trabajos que son bien remunerados. O, ¿dónde puedo convertirme en un buen mecánico automotriz en función de la nueva tecnología de los vehículos? Porque solo las concesionarias o las casas de concesionarias pueden prestar este servicio tecnológico si podemos tener miles de talleres en todo el país que presten el servicio y que puedan estar certificados por las marcas o por las concesionarias nacionales, solo por citarle un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que necesita el país? Necesita calificar su mano de obra. ¿Cuántos maestros de la construcción pueden ser técnicos de la construcción, no maestros? ¿Cuántos oficiales, cuántos albañiles tienen que pasar por esto de empezar a hacer mezcla? Ahí estamos. Fernando, para finalizar este diálogo aquí en NotiUtla de la Universidad de las Américas, cuéntanos un poco cuál es su perspectiva acerca de estos 10 años de gobierno, cómo se lo podría evaluar positivamente y negativamente en la coyuntura política y la coyuntura social del pueblo ecuatoriano. Bueno, lo positivo es de que en este periodo se contaron con los recursos de la bonanza petrolera y de ingresos tributarios que han permitido desarrollar una obra y una infraestructura importante. Lo negativo es de que muchas de estas construcciones, de estas mega obras, han estado cargadas y envueltas en escándalos de corrupción, con sobreprecios, contratadas vía emergencia. Entonces esto ha producido un enorme despilfarro. Lo negativo ha sido de que terminemos con una deuda tremendamente grande, cerca ya de 50 millones de dólares, cuando este gobierno la recibió en 14 millones de dólares. Lo positivo es de que el proceso constituyente logró consolidar muchos derechos para los ciudadanos. Yo no quiero ser totalmente negativo con el gobierno que sale. Hay cosas que se han hecho y que han podido avanzarse, por ejemplo, en materia de derechos. En conquistas hay mucho por hacer, pero pienso que el desafío del nuevo gobierno es dar pasos que den un cambio, especialmente en la forma del gobierno. Pasar de un gobierno autoritario a un gobierno democrático sería un buen legado de Lenin. Usted me pedía que le diga cuál pudiera ser el buen legado. Y para eso primero hay que permitir la libertad de expresión, que la gente pueda expresarse con absoluta libertad. Y quizás la primera acción que debería ser y el primer gesto que debería hacer Lenín Moreno es indultar a todos los presos políticos que existen en este país, aquellos periodistas, aquellos activistas sociales que están en la cárcel por pensar distinto. Transparentar y hacer una lucha contra la corrupción, por ejemplo, publicar la lista Odebrecht, que eso permitiría al pueblo ecuatoriano saber cuáles funcionarios públicos son los que han estado vinculados en estos casos de corrupción. El devolverles la personería jurídica a las organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores. El permitir que se bajen los impuestos para generar empleo y el permitir también que los estudiantes ingresen a la universidad que quieran, estudien la materia, la carrera que quieran y abrirle mayores posibilidades de empleo a los jóvenes y también a los adultos, porque mira, hay muchos padres de familia que son mayores de 40 años, han perdido el trabajo en estos últimos meses y ahora no tienen dónde trabajar porque por su edad les niegan la posibilidad de trabajo. Entonces, digamos que hay desafíos muy grandes relacionados al empleo, la democracia y la lucha contra la corrupción, que si Lenín Moreno los aborda, dejaría un gran legado. El primer derecho que tenemos los ecuatorianos en Ecuador y en todo el mundo, todo ser humano de este mundo, tenemos el derecho a vivir en paz,
de vivir en libertad, a vivir en un clima democrático. Esos son los valores y los principios que debemos defender, porque en un ambiente de paz, en un ambiente de libertad y en un ambiente democrático podemos discutir, podemos debatir y podemos encontrar soluciones sin imposiciones. Ese es el país que muchos soñamos, ese es el país que si el 50% de ecuatorianos en estas últimas elecciones dijo, queremos un cambio, y si Lenín Moreno entiende de que él no tiene una mayoría tremendamente grande, hay una mitad del país que dijo no al continuismo y que quiere un cambio, y si hace esa lectura de manera correcta, pienso que él pudiera dejar un buen legado al Ecuador. Bien, Fernando, agradecemos su presencia aquí en NotiUDLA de la Universidad de las Américas y le agradecemos por esta opinión acerca de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Ha sido un gusto compartir con usted este diálogo y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Yo le agradezco a usted y un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a todos los estudiantes de la UDLA. Decirles que las puertas de mi oficina, de mi despacho legislativo están abiertas para ustedes. Me interesa conocer la opinión de la universidad, de los estudiantes respecto de los temas nacionales y estaría muy encantado y muy a gusto de que me estén visitando y que cualquier inquietud que tengan sobre los problemas del país los podamos discutir, los podamos debatir y ojalá pueda contar con sus criterios para poderlos incluir también en mis observaciones en el debate legislativo. Y estos han sido los temas más controversiales a lo largo de los 10 años de mandato del presidente Rafael Correa. De esta forma cerramos una emisión más de Noti Digital, pero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.